Hola, en un vídeo anterior estuvimos trabajando con la propiedad distributiva y tal como ves aquí en la imagen, hicimos la demostración de la propiedad distributiva que claro está solo tiene sentido cuando el parámetro a es entero y positivo, es decir, es un número entero. Sin embargo, algunos de ustedes en los comentarios de ese vídeo, que te pongo aquí en las tarjetas, pues estuvieron preguntando ¿y qué pasaría en los siguientes casos? Cuando el parámetro a es negativo, porque ahí no tiene sentido decir que sumamos un número negativo de veces. O cuando el parámetro a es racional, es decir, tiene la forma p sobre q, y ahí no tiene sentido decir que sumamos un número p sobre q veces. O por último, cuando el parámetro a es racional, como pi, logaritmo de 2, raíz de 2, y tampoco tiene sentido la demostración donde incluimos que estamos sumando un número irracional de veces. En este video, a continuación, vamos a hacer la demostración para cada uno de esos tres casos en una generalización de la propiedad distributiva. ¿Quieres ver cómo lo hacemos? Sígueme. Bien, llegados a este punto, vamos entonces a recordar muy brevemente que lo que hicimos la vez anterior fue demostrar la propiedad distributiva, donde A por B más C significa B más C sumado un número A de veces. Y esta demostración, como decíamos en la introducción, solo tiene sentido cuando A es entero y positivo, o en otras palabras, que es natural. Estamos sumando 1, 2, 3, 4, 5, 101 veces, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, aquí estoy escribiendo un ejemplo. Si decimos que 2 veces 1 menos x, entonces esto significa, según la demostración que hicimos en ese vídeo, que esto es 2 por 1 menos 2 por x. Lo escribimos y obtenemos este resultado. Esa es la propiedad distributiva. Sin embargo, me han preguntado cómo se modifica esta demostración cuando el número a es negativo, como es este el caso, o cuando el número a es racional, es decir, tiene la forma p sobre q, donde p y q son números enteros. Y por último, el caso cuando el número a, el número que multiplica, es irracional, como por ejemplo este caso. En cada uno de esos casos es cierto que la demostración original no vale, porque en este caso sería menos 2 por 1 menos x, sería 1 menos x, más 1 menos x, más 1 menos x, menos 2 veces. ¿Qué significa eso? O si por ejemplo p sobre q fuera 3 cuartos, y en este caso, aunque p y q pueden ser enteros, para esta demostración voy a tomar lo positivo, porque si fuera negativo solo habrá que combinar lo que vamos a hacer aquí con este menos que vamos a hacer aquí, y entonces la demostración, en el caso en que fuera menos 3 cuartos, sería una generalización de este caso y este otro caso. ¿De acuerdo? De forma tal que si el número que multiplica es racional positivo, es cierto que eso significaría que 1 menos x es la suma de 1 menos x más 1 menos x más 1 menos x 3 cuartos veces, es decir, 0.75 veces. Tampoco tiene sentido, ¿verdad? Y por último, si a es un número irracional, pues sería la suma de 1 menos x más 1 menos x más 1 menos x raíz de 2 veces. Y eso tampoco tiene sentido. Entonces vamos a hacer una generalización de la propiedad distributiva para cada uno de esos casos. Vamos a comenzar por el primero. Menos 2 por 1 menos x. En este caso te invito a prestar atención solo a esta parte. ¿Por qué? Porque menos 2 puede ser escrito como el producto de menos 1 por el número 2 y multiplicamos por 1 menos x. Y ahora te invito a prestar atención solo a este caso. Y este caso es el caso ya demostrado donde multiplicamos un número entero por 1 menos x. Es decir, es 1 menos x sumado 2 veces y ya sabemos por el vídeo inicial que esto es igual a 2 menos 2x. Quedándonos entonces menos 1 por 2 menos 2x. ¿Y qué hacemos ahora con este menos? Pues entonces te remito a este otro vídeo que te pongo en las tarjetas donde hablamos sobre la ley de los signos.
Y ahí te propuse que pensaras que multiplicar por menos 1 implica el cambio de los signos de todos los elementos siguientes. Por lo tanto, aquí se quedaría menos 2 y menos por menos más, obteniendo finalmente menos 2 y menos 2x, quedando menos 2 más 2x. De esta forma, esta demostración que hemos hecho en el caso en que tengamos menos 2 conduce a la misma regla que el vídeo inicial, porque directamente pudiéramos escribir menos 2 por 1 menos x es igual a menos 2 por 1 menos 2 por menos x, quedando menos 2 más 2x. ¿De acuerdo? Y esta es la demostración del caso 1, cuando el número, en vez de ser natural, es un número entero negativo. Solo es una combinación de número natural por una multiplicación por menos 1, que lo que hace es cambiar los signos de todos los sumandos que están después. Bien, vamos a continuar con el caso número 2. Y para eso vamos a escoger el caso 3/4 de 1 menos x. Ahora bien, para resolver este caso, te remito al vídeo que te pongo en la tarjeta donde hablamos de el producto de los factores. Y lo entendimos de manera completa, no receta, sino de manera profunda. Y ahí vimos, en ese vídeo, que esta expresión que está aquí sugiere, tal como está escrita, que primero yo divido 3 entre 4 y después lo multiplico por 1 menos x. Pero tal como vimos en el vídeo, esta expresión también se puede escribir de la siguiente manera, porque todos estos números son factores, es decir, se multiplican o dividen entre ellos. Y por lo tanto, yo puedo escribirlo así: 3 por 1 menos x sobre 4, lo cual sugiere que primero voy a multiplicar 3 por 1 menos x y finalmente ese resultado lo divido por 4. Pero este caso de 3 por 1 menos x se reduce al caso original, es decir, 1 menos x sumado 3 veces, por lo tanto puedo aplicar la propiedad distributiva que conocemos perfectamente, obteniendo 3 menos 3x sobre 4. Y ahora, por propiedades de suma de fracciones, la división de estas dos se puede convertir en la suma de 3 entre 4 menos 13x sobre 4, quedando 3 sobre 4 menos 3x sobre 4, que finalmente se puede escribir como 3 sobre 4 menos 3/4 de x. De forma tal que inicialmente, desde el principio, podemos escribir 3/4 de 1 menos x igual a 3/4 por 1 menos 3/4 de x, quedando 3/4 menos 3/4 de x. Es decir, puedo aplicar la propiedad distributiva tal como la conoces y hemos demostrado el segundo caso. Vámonos al tercer caso. En este caso ya vamos a tener que hablar un poco más sobre qué hacemos con este número. Todo número irracional se puede escribir como, vamos a poner aquí el número a, en general, se puede escribir como una suma infinita de números. La demostración de esto es un poco más extenso y requiere de conocer cálculo y específicamente la unidad de series infinitas. Voy a hacer aquí un resumen muy breve para poder trabajarlo, pero la idea es que esta sucesión de números A1, A2, A3 y así sigue el elemento i y sigue hasta el infinito. Esto se llama serie que converge al número a. Y sí, es posible sumar infinitos números que den lugar a un número finito. Y se puede demostrar que todo número irracional se escribe como una sumatoria infinita que converge de elementos. Ahora, estos elementos son racionales, es decir, son como el caso 2. Es decir, en general esto se puede escribir y se escribe en cálculo como la sumatoria desde i igual 1 hasta infinito de a sub i, donde a sub i es racional, que se corresponde al caso 2, es decir, a sub i se puede escribir como p sub i sobre q sub i.
y P sub I y Q sub I números enteros. P sub I y Q sub I enteros. Es decir, vamos a concentrarnos en el caso de raíz de 2 como una suma de A1 más A2 y así infinitos términos. A partir de aproximaciones podemos decir que el elemento I igual a 1 de la sucesión, esta es la sucesión de números A1, A2, A3, va a ser el elemento A sub 1. Y la sumatoria es A sub 1 también. Es decir, aquí tenemos la sucesión de los números que se suman y aquí la suma. Para I igual a 2, tengo el segundo número y la suma es A1 más A2. Y así sigo, cuando tenga el valor I, tengo el elemento A sub I y la suma tengo desde A1 más A2 hasta el elemento A sub I. Y finalmente, cuando esta I tiende a infinito, entonces sigo sumando elementos y la sumatoria se convierte en A1 más A2 más infinitos elementos, que se escriben como sumatoria desde I igual a 1 hasta infinito de A sub I, que convergen en este caso al número específico, que en este caso estamos diciendo que es raíz de 2. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Supongamos que tenemos el primer número para I igual a 1 y tenemos el caso A1 por 1 menos X. Recuerda que A1 tiene la forma P sobre Q, donde P y Q son enteros. Por lo tanto, de acuerdo al caso 2 y al caso 1 anterior, donde vimos que en el caso 2, si P y Q son positivos, ¿cómo se hace para poder multiplicar? Y si son negativos, el signo menos se deja fuera y se multiplica después cambiando los signos. Por lo tanto, puedo escribir esto como A1 menos A1 por X. Ahora bien, vayamos incluyendo más números. Si tengo hasta el elemento 2, de forma tal que tengo A1 más A2 por 1 menos X, de la misma manera, aplicando la propiedad distributiva que conocemos, se podemos escribir A1 más A2 por 1 menos A1 más A2 por X. Y así sucesivamente puedo ir añadiendo términos de la misma manera que voy añadiendo términos aquí. Voy sumando términos de forma tal que voy aumentando la suma, de forma tal que la suma converge a raíz de 2, obteniendo, cuando estemos en I, tenemos A1 más A2 más A sub I igual a 1 menos X, pero como todo esto es un número racional, entonces esto se puede escribir como A1 más A2 más A sub I por 1 menos, ¿de acuerdo? Y todo el tiempo estamos haciendo la propiedad distributiva, ¿sí? Y de esta forma, cuando tendemos a infinito, entonces lo que vamos a obtener acá tiende a ser cada vez mayor cantidad de números y por lo tanto esta cantidad de sumandos aumenta cada vez más hasta ser infinito, llegando finalmente a tener A1 más A2 más infinitos números por 1 menos A1 más A2 más infinitos números por X. Pero todos estos números se escriben como la sumatoria, es decir, se escriben como sumatoria desde I igual a 1 hasta infinito de A sub I menos, y de la misma manera, todos estos números se escriben como sumatoria desde I igual a 1 hasta infinito de A sub I, y después que yo hago la suma, multiplico por X. En este caso voy a escribir X al principio, ¿sí? Pero como vimos anteriormente, sumatoria desde I igual a 1 hasta infinito de A sub I da el número A, que es raíz de 2. Por lo tanto, podemos finalmente escribir que
esto es raíz de 2 menos x por raíz de 2, o lo que es lo mismo, raíz de 2 menos raíz de 2 por x. Finalmente, desde el inicio pudiéramos escribir que raíz de 2 por 1 menos x es lo mismo que raíz de 2 por 1 menos raíz de 2 por x, quedando raíz de 2 menos raíz de 2 por x. Y en general, si tengo a por 1 menos x, donde a es un número irracional, puede ser pi, raíz de 2, raíz de 3, pues entonces este número es una serie infinita de términos que convergen a ese número irracional. Y a partir de lo que se llama las sumas parciales, pues entonces, como esto es una suma parcial de números racionales en la forma P sobre Q, nos remitimos al caso 2 y por lo tanto se puede hacer la distributiva y finalmente hacemos tender a infinito ese número obteniendo que converge al número irracional, obteniendo finalmente la generalización de la ley distributiva, que no importa si el número es natural, positivo, o entero negativo, o fraccionario en la forma P sobre Q, o irracional, escrito como una suma infinita de números racionales en la forma P sobre Q. De esta forma hemos hecho la generalización de la propiedad distributiva, que es válido para cualquier número, reales en general, que incluyen naturales, enteros, fraccionarios, racionales e irracionales. Antes de terminar, quiero hacerte un último pedido. Te invito a que evalúes este vídeo, de forma tal que yo pueda recibir tu retroalimentación y poder hacer mejores vídeos. Te invito a evaluar el vídeo en los comentarios desde el 0 al 10, donde 10 es excelente y números más pequeños es que le falta algo. Y de acuerdo a tu evaluación, te invito a que me escribas cómo pudiera yo mejorar el vídeo de forma tal que pueda crear mejores vídeos para ti, que puedas entenderlos mejor. ¿De acuerdo? Entonces espero que este vídeo te haya servido y nada, nos vemos en una siguiente ocasión.